Mateo 7. Este Mateo 7 que vamos a estar viendo también se encuentra en Lucas 6, 37 al 38 y 41 al 42. Pero una pregunta antes de arrancar. Bueno, vamos a leer el primer versículo aquí de Mateo 7:1. Léalo conmigo. ¿Qué dice? No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgado. Entonces la pregunta que hago basado en este primer verso, ¿se vale juzgar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un sí o un no? Ajá. Ok. Entonces no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay diferentes clases de juicios. Está el juzgar a los demás, poniéndose usted como el estándar, considerando usted como superior o mejor que la chusma. Entonces, ¿pero qué acabo de hacer yo ahí? Ya hice comparaciones, ¿verdad? Hice un juicio. Pero está el juzgar a los demás, no como yo el estándar, sino por medio de la palabra de Dios, quien Dios va a juzgar a todos. Él es el estándar, Él es el creador de todo. Es más, Él fue el quien se inventó el código moral. Entonces, Él es el estándar y Él va a juzgar a todos, pero está la diferencia de juzgar a los demás a base de la palabra de Dios, y está el juzgar a los demás yo poniéndome como el estándar. Y vamos a ver la diferencia y a ver si la logramos o la logro explicar. Así que dice el verso 1, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces comienza con una prohibición. Esto está en una negación también, pero se usa para prohibir una acción que ya está ocurriendo en este momento. Lo podemos interpretar de esta manera: dejen de juzgar de la manera que han estado juzgando. O sea, que no se está prohibiendo el ejercicio de juzgar, sino la manera, el modo o los motivos en lo que se están haciendo. Porque si solamente vamos a ver 12 versos esta mañana, pero sáltese al verso 6, allí del mismo capítulo 7. ¿Qué dice? No deis lo santo ¿a quiénes? A los perros, ni echéis vuestras perlas delante de ¿quiénes? Los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pero hay que hacer un tipo de ejercicio de juicio para saber qué es santo, qué cosa no es santo, y quiénes son los perros y quiénes son los cerdos en este caso. Entonces no está prohibiendo simplemente el juzgar, sino la manera, el modo, el motivo, el corazón en lo que lo estás haciendo. Porque los versos 3 al 5 nos lo van a ayudar a explicar. Pero no pierda ahí Mateo 7, pero el mismo Mateo que dice aquí en el verso 1, no juzguen para que no sean juzgados. Vaya conmigo a Mateo 18. No pierda ahí el 7, porque vamos a regresar ahí. Pero unas paginitas hacia adelante. Mateo 18, de los versos 15 al 17. Notemos lo que dice. Por tanto, si tu hermano hace ¿qué cosa contra ti? Peca. ¿Qué tienes que hacer tú? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, ¿qué sucede? ¿Qué tienes que hacer? Toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces hay testigos que están escuchando, están analizando, están considerando lo que ha sucedido, pero note cómo sigue diciendo. Si no los oyere a ellos, ¿qué tienes que hacer? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿cómo le tienes que tener? Y un gentil y un publicano es un inconverso, alguien que... Entonces, ¿cómo vas a decidir que esta persona es creyente o no es creyente? Es basada en cómo reacciona al juicio que has hecho, a este proceso. Entonces tienes que juzgar y decir, bueno, este hermano, esta hermana no ha querido escuchar después de una y otra vez y traje aquí a un testigo, a 2. Hay que hacer juicio. Es más, Juan nos ayuda, el Evangelio de según San Juan nos explica lo que Mateo dijo y nos lo dice de otra manera. En el mismo capítulo 7 de Juan, vaya conmigo, allá Juan 7, nos aclara un poquito más lo que dijo Jesús.
Pero Juan 7:24 lo dice de la siguiente manera. No juzguéis, ¿cómo? Según las apariencias, sino juzgad, ¿cómo? Con justo juicio. Juan 7:24. Entonces, no juzgue según las apariencias, lo que se ve. Porque ¿sabe que las apariencias qué nos pueden hacer? Nos engañan. Pero estamos juzgando porque nos engañan las apariencias. Pero no juzguen como lo han estado haciendo, con las apariencias o con los motivos erróneos, sino que juzguen con justo juicio. ¿Y cómo podemos juzgar con justo juicio? Es por medio del estándar de la palabra del Señor. Es más, también el apóstol Pablo, allá más hacia adelante, no pierda Mateo, pero en 1 Corintios 6, del 1 al 5, también hay una serie de preguntas que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio? ¿Dónde? Delante de los injustos y no delante de los santos. O sea que si ustedes tienen un problema, no vayan a las cortes allá afuera a pelearse con los que no son creyentes. Es más, hágalo entre los creyentes y que los creyentes hagan juicio allí. Y continúa haciéndoles una pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de qué cosa? En 1 Corintios 6, del 1 al 5. ¿Han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿qué hacen ustedes? Les dice, ¿ponéis para juzgar a quiénes? A los que son de menor estima en la iglesia. También hay ahí un juicio para que se note. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Entonces, ¿se vale juzgar, sí o no? ¿Acaso no hay ni aún uno que pueda juzgar entre ustedes los creyentes? Que conozca la palabra de Dios, el estandarte, el estándar, el código moral, pero más que esto, conocer a Dios y lo que Dios espera de nosotros, que pueda dar un buen consejo basado en la palabra del Señor. Y hay otras clases de juzgar, no las vamos a ir a ver todas, pero en Gálatas 8, Gálatas 1 del 8 al 9, nos dice de esta manera, mas si aún nosotros, los que nos consideramos creyentes, o aún un ángel del cielo, viene anunciándoles otro evangelio diferente al que hemos anunciado, que esa persona sea, ¿qué? Anatema. Entonces usted tiene que evaluar y considerar y hacer juicio y decir, esto que me están diciendo es humanismo, es secularismo, es cualquier otra idea de hombre o viene de Dios. Pero aún si un ángel o un mensajero venga del cielo o venga de otro país y le viene a anunciar algo que no está en la Biblia, usted tiene que juzgar y decir, ¿sabe qué? Me perdonas, pero eso es antibíblico. Dios no dice así. Si te comparten algo que contradice la palabra de Dios y aunque digan que viene de Dios, no es cierto. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí uno? Tiene que juzgar y decir, ok, me dices que vienes de Dios y eres un ángel y me traes otro evangelio. Habrán grupos hoy en día que dicen, te traigo otro evangelio. Los hay. Y ahí tenemos que juzgar nosotros. Entonces, ¿se vale juzgar, sí o no? Sí se vale, pero vamos a hablar de las diferencias. Es más, Jesús mandó desmascarar a todos los falsos maestros ahí mismo en Mateo. Lo vamos a ver el próximo domingo. Diga, hermano. Tiene que tener uno mucho conocimiento de la Biblia para darnos cuenta cuando nos están mintiendo, porque yo he conocido pastores, he visto prédicas, hay pastores ya reconocidos, un ejemplo es el Maldonado, Cashuna, te dicen toda la palabra del Señor, pero en una de esas te meten una que más no concuerda, y gente que no tiene conocimiento, lo acepta como bueno. Y ahí está y hay diferentes maneras de saber la verdad y la mentira. Por ejemplo, he dado este ejemplo a los que trabajan en ciertos ámbitos de trabajo. En Walmart, por ejemplo, los entrenan a detectar los billetes falsos. Pero puedes conocer lo falso por meterte de lleno y estudiar todo lo falso.
pero hay una mejor manera. Puedes detectar inmediatamente lo falso cuando te dedicas a conocer lo que es verdad. Entonces, cualquier cosa que te presenten va a decir, ¿sabes qué? Eso no concuerda con la palabra del Señor. Suena bonito, suena religioso, hasta me gusta. Y hay gente que le gusta que le mientan o que le cuenten cosas bonitas y que no suenan bíblicas, pero tiene razón. Entonces Jesús, el próximo domingo vamos a ver ahí conversando en el verso 15 del capítulo 7. Dice, guárdense de ¿quiénes? De los falsos profetas, que vienen a vosotros como con vestidos de oveja, pero por dentro ¿qué son? Entonces tenemos que hacer juicio y decir, esta persona me habla bonito y hasta usa la Biblia, pero la estás torciendo para su propio vientre, su conveniencia. Entonces no meramente está diciendo aquí el verso 1, no juzguen, punto. No continúen juzgando en la manera que lo han estado haciendo hipócritamente. Y nos lo va a aclarar más tarde. Y Pablo habló mucho de esto también en 1 Corintios 5 del 1 al 2. Y a los de Roma, a los romanos también, les dice, hermanos, es más, les voy a pedir un favor ahí en Romanos 16, 17 y 18. Les ruego, por favor, que se fijen, pongan atención, juzguen a aquellos que causan divisiones y tropiezos. Pero ¿qué estaban haciendo? Tomando doctrina, lo que habían aprendido ellos y los querían apartar. Pero ustedes, hermanos, más bien apártense de ellos. Usted tiene que juzgar. Entonces, este hermano tiene el interés que yo aprenda, que yo o simplemente me quiere llevar por un rumbo erróneo. Entonces, apártense de estos, les dice Pablo en Romanos, porque no sirven al Señor Jesús, no están sirviendo al Señor Jesús. Es más, sirven a sus propias barrigas, les dice, a sus propios vientres. O sea que quieren ganarse un centavo, aprovecharse de ustedes, pero para su propio bien, no para servir al Señor. Y les dice Pablo, con suaves palabras y lisonjas, ¿qué hacen? Engañan los corazones de ¿quiénes? Los ingenuos. Así como mencionó el hermano Carlos, ¿verdad? Uno puede escuchar la Biblia y suena bonito, pero bueno, la sacó de contexto para torcerla y aprovechar ahí. Tengamos cuidado, les dice Pablo a los romanos. Entonces sí hay juicios legítimos que debemos hacer y Dios nos ordena que hagamos esto. Pero lo que está diciendo aquí en el verso 1, y lo está diciendo en una voz pasiva. ¿Y qué significa esto, una voz pasiva? Cuando es una voz activa, usted es el que está haciendo la acción. Y cuando es una voz pasiva, usted es el recipiente, el que recibe la acción. Entonces lo que Jesús está diciendo, juzguen, pero no juzguen como lo han estado haciendo, porque si continúan juzgando como lo han estado haciendo, ustedes van a ser los receptores de esta misma clase de juicio que han estado haciendo. Y vamos a hablar qué clase de juicio estaban haciendo. Es más, es un tipo de condenación, condenando a los demás. Te vas a ir al infierno, bandido, desgraciado, maldito. Y lo maltrataban, pero yo estoy bien, gracias a Dios. Yo soy santo, a mí me va bien, me porto bien, doy limosna. ¿Se acuerdan de aquellos religiosos que se exhibían simplemente? Pero bueno, lo que les está diciendo Jesús, esta voz pasiva se encuentra también en el verso 2, en el verso 7 más tarde. Es la misma voz que se encuentra en el Mateo 5.4. Si usted regresa ahí a Mateo 5.4, dice, bienaventurados los que lloran. Tú estás llorando, ¿qué vas a recibir? Entonces tú vas a ser el receptor de la consolación. Tú juzgas de esta manera grosera, maldiciendo, maltratando, pues tú vas a ser el receptor de esta misma condenación. Si tú condenas a los demás, vas a ser condenado tú mismo. De esta manera es lo que está diciendo aquí Jesús en Mateo 7.1. Entonces, ¿vamos bien hasta el momento? Amén. ¿Continuamos? Entonces, ¿se vale juzgar, sí o no? Sí. Se vale juzgar. ¿Pero estamos contradiciendo lo que dice aquí el verso 1? No. Y ya ellos conocían estas palabras a quienes Jesús, ¿se acuerdan que este es el sermón del monte? Ahí están los discípulos, está la gente escuchando allí. Los judíos, otra vez religiosos, se consideraban más elevados y superiores. Entonces, esta chusma no merece
la gracia, el perdón, la misericordia de Dios. Nosotros somos santurrones, santitos ahí, nosotros sí la merecemos. Bueno, pero también a veces decían, si juzgamos favorablemente, el Señor nos va a tener favor a nosotros. Y es más, ellos tenían 6 reglas que decían, si hacemos esto nos va a ir bien. O sea que si nos procuramos profundizar en la palabra de Dios, practicamos la oración, educamos a los niños en la ley judía, pensamos bien de los demás, el Señor nos va a tratar bien. Pero ¿qué decimos nosotros hoy en día? No juzguemos, porque solamente ¿quién juzga? Decimos, ¿verdad? Dios. Y también alguien lo dijo de esta manera: no juzguéis a nadie hasta que hayas caminado, ¿cómo dice este dicho? O has estado en sus zapatos, en sus circunstancias, en su situación. Pero usted y yo no conocemos todos los detalles de cada situación. Entonces ahí decimos que no debemos juzgar, ¿verdad? Pero realmente es imposible que nosotros cursemos por la vida y no juzguemos. Sabemos juzgar entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la comida, a ver cuántos hemos tenido mala comida y buena comida, ¿verdad? Sabemos hacer juicio, pero aquí está hablando de algo diferente. Pero los griegos también, ellos a veces hacían juicios de ciertas maneras. Es más, se dice que en algunos de los tribunales ni miraban, lo hacían en lo oscuro para no ver a la persona, porque si esta persona me cae bien o es bien parecida, pues le voy a dar buen trato. Hoy en día yo no lo veo, pero de vez en cuando ahí mi hija me muestra un video hay un programa que se llama La Voz, creo, y todos los jueces están dando la espalda a los que están cantando, y el que quiere a ese cantante se da la vuelta, pero los tienen a espaldas para que simplemente los acepten por su voz y no por su apariencia o qué color de piel o cómo se miran, sino que... Pero usted y yo no podemos cursar por la vida sin hacer juicios. Los hacemos diariamente. Eso no me gusta. O aquello me gusta, ¿verdad? Hacemos diferentes clases de juicio. Y usted y yo somos imparciales. Todos somos imparciales. ¿Deberíamos ser así o somos parciales? O somos parciales, mejor dicho, ¿verdad? Aquí a esto y acá lo otro. No. ¿Sí? ¿Somos así o no? ¿Sí? ¿Quién es el único que es imparcial? Dios. Él es el único que puede ser realmente justo. A nosotros, a veces ahí si nos dan un soborno, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar. Y no tiene que ser un soborno, sino puede ser un regalito, un piropo, algo que nos diga, no, hermano. Pero está lo contrario también. Todos criticamos. Y es fácil criticar de un asiento, de una silla, cuando usted no lo está haciendo. En esta iglesia no sucede, hermanos. Pero en algunas iglesias de las bancas se dice, si yo fuera el predicador, o yo fuera el líder, o yo fuera el organizador, si yo fuera el músico, si yo fuera el cantante, yo lo haría mejor. Pero si lo ponemos, van a saber la diferencia. ¿Ya se terminó el mundial o todavía sigue? ¿Dónde se quedó México? No vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en las bancas de los espectadores? Ahí se le grita que ¡eso estaba fácil y lo perdiste! ¡No puedo creerlo! ¡Bruto! Pero si usted lo estuviera haciendo, yo le garantizo que yo no puedo ni correr 5 minutos. Pero por la tele se ve fácil criticar, juzgar. Pero póngalo en el partido o en el juego y vamos a ver cómo le va, ¿verdad? Pero en las iglesias, a veces es eso. Es fácil criticar desde la silla cuando usted no lo está haciendo. Pero ya, póngalo a hacer algo y pues ya, pero bueno, no vamos a entrar en esto. Lo que Jesús está diciendo, antes de que critiques o has estado criticando de cierta manera, deja de hacer esto. Haz esto. Primero, autoexamínate tú en acorde con la palabra del Señor. O sea que júzgate a ti mismo. Y luego, lo que vas a poder hacer es ayudar a aquella persona a quien tú estás juzgando.
lo estás haciendo erróneamente, elevándote tú, bajándolos a ellos. Pero primero sométete tú a la palabra del Señor y luego vas a poder ayudar al hermano, a la hermana. Pero ¿qué hacemos nosotros? Es como ese espejo de los carros, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Que los objetos que usted ve ahí en ese espejo, pero ahí se miran chiquitos, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Los problemas de los demás los vemos como enormes. Los de nosotros los pasamos por alto y hasta los ignoramos y no los vemos. Pero antes de criticar, júzgate primero y luego ve al hermano, a la hermana y le vas a poder ayudar. Así que no es de que está diciendo no juzgues simplemente. Deja de juzgar como lo has estado haciendo. Hazlo mejor de esta manera. Pero si lo sigues haciendo como lo has estado haciendo, pues tú mismo vas a recibir esa clase de juicio. Aquí la palabra juzgar en el griego es la palabra krino, pero significa separar, hacer distinción entre dos o más alternativas, determinar o llegar a una conclusión. Pero vamos a ser honestos, ¿cuántos a veces saltamos a una conclusión sin conocer todos los detalles, verdad? Creemos saber mejor que la persona, pero también significa esto, asignar culpa a alguien. Pero aún es más pesado, es sentenciar a alguien. O sea que te sentencio a muerte porque pues mira lo que hiciste, no mereces perdón, desgraciado, bandido. Es como decirle de esta manera. Pero ¿quién de nosotros merecía el perdón y la gracia y la misericordia del Señor? Nadie. Entonces lo que está diciendo, primero considera qué es lo que tú merecías. No merecías la gracia, el perdón y la misericordia del Señor. Después de analizar esto, mira la condición de aquella persona que tampoco lo merece, pero tú lo recibiste sin merecerlo. Extiéndele misericordia. Entonces, es más, si lo leyéramos en el griego, la construcción gramatical en el idioma original prohíbe la continuación de una práctica que ya ha estado en marcha. Deja de hacer lo que estás haciendo en la manera que lo has estado haciendo, condenando a las personas habitualmente como que si tú eres superior y mejor. Ninguno de nosotros merecía el perdón del Señor. Así que, pero bueno, pudiéramos continuar ahí en el verso 1. Pero lo que Jesús está advirtiendo, dejen de estar criticando y maldiciendo y condenando a los demás cuando ustedes merecían la condenación también. Verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado. Y con la medida con que medís, os será medido. Si extiendes misericordia, hermano, ¿quién nos da misericordia? Dios. Si usted extiende perdón, ya hablamos de esto en los pasajes anteriores, ¿verdad? Él nos... Padre nuestro que estás en los cielos, y que después el pan de nuestro, sí, pero perdónanos como nosotros. Pero tú te crees la mamacita de Tarzán y que tú no mereces perdón ni misericordia ni gracia, pero no quieres extenderle tampoco a alguien. Deja de hacer eso, por favor, está diciendo Jesús. Marcos también aclaró esto en Marcos 4:24. Mirad lo que oís, o sea, juzgad, porque con la medida con que medís, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y Lucas también lo dice de una manera muy similar en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Si das gracia y misericordia vas a recibir eso, pero si das condenación, eso es lo que vas a recibir. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán a vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que si pronunciamos juicio severo a una persona, ¿qué nos estamos acarreando nosotros? Entonces, ¿quién es el que conoce nuestra mente, nuestros corazones, lo más íntimo de nosotros? Es el Señor. Usted y yo no somos los dadores o los que decidimos si se le va a retener la gracia a alguien o no. Porque otra vez usted y yo no la merecíamos en ningún momento. Así que el que juzga a los demás
está haciendo lo siguiente. El que juzga condenando a los demás se está atribuyendo el derecho que le pertenece únicamente a Dios. Entonces, es más, le quieres quitar el puesto a Dios y te pones como Dios diciendo: tú no mereces la gracia, el perdón y la misericordia del Señor. Vete al infierno, bandido desgraciado. Es lo que estás diciendo con tus acciones y con tus palabras en esta manera. Entonces, ¿habrá una persona tan mala, tan mala, tan mala que haya hecho de lo peor en el mundo que no merezca la gracia, la misericordia, el perdón de Dios? Ya lo hubo. ¿Cómo se llamaba? Escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Que dijo: yo soy el jefe de los jefes. O sea que he sido de los peores. ¿Qué hizo? Violó, mató, arrastró, persiguió, destruyó. ¿Y qué fue lo que vino Satanás a hacer? A matar, robar, destruir. O sea que era como un arma en las manos de Satanás. Así que, hermanos, si esperamos de Dios misericordia, otorguemos misericordia, el perdón a los demás. Pero, ¿perdonamos como hemos sido perdonados? Les hago esta pregunta de esta manera: ¿qué si Dios nos tratara a usted y a mí como nosotros tratamos a los demás? Ya dijimos el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdónanos como también nosotros perdonamos. Así que al usted ser generoso, misericordioso, perdonador, teniendo paciencia, exhibiendo el Espíritu, el fruto del Espíritu, tiempo de confesión. Esta semana no sé qué estaba haciendo yo, pero apuré a los niños, y mi hija Lisandra, Ali, ¿cómo me dijo Lisa? Ten paciencia, papi, acuérdate del fruto del Espíritu. Ahí me citó Biblia, ¿verdad? Cuando conviene. Pero cuando usted tiene un espíritu generoso, perdonador, pacífico hacia los demás, entonces estamos exhibiendo lo que el Señor exhibió hacia nosotros, ¿verdad? Pero si criticamos y condenamos, nos acarreamos crítica y condenación. Verso 3 del capítulo 7. Una pregunta Jesús hace aquí. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea que les está preguntando, si usáramos términos de hoy, ¿cómo es que dices tener ojos superiores? Ojos de águila, diríamos el día de hoy, para ver todos los detallitos, todos los defectos de los demás, pero no ves ninguno propio tuyo, de tus defectos. Y aquí es una exageración intencional de Jesús. Ya lo usó allá en el capítulo 5. Regresa allá al 5:29 conmigo, por favor. Nótese la comparación y también la similitud aquí en el 5:29. ¿Qué dice? Por tanto, hablando del ojo nuevamente, ¿verdad? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Sácatelo, arráncatelo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y luego habla ahí también de la mano, una exageración, ¿verdad? Córtatela, quítatela. Entonces aquí es una exageración también, ¿verdad? Pero es intencional. Tú, como que te has puesto de juez, condenador de los demás, dices ver hasta la minúscula, lo más pequeño, lo más diminutivo, el polvito más pequeñño. ¿Han escuchado de aquel que dice que estaba viendo allá a la larga distancia y que alcanza a ver allá en la cima de la montaña un árbol y en arriba del árbol, en la punta hay una hormiguita, ¿verdad? Tú que te dices poder ver esto con ojos de águila y con que te crees la gran cosa superior, pero no puedes ver el gran árbol enfrente de ti, o si viste la hormiguita no ves el elefante que está ahí enfrente de ti. En otras palabras, hipócrita. Primero, mírate a ti mismo, ¿verdad? Le va a decir más adelante. Y la palabra aquí se puede traducir paja, se puede traducir mota o astilla. Creo que así lo dicen algunos, ¿verdad? ¿Astilla o estilla? ¿Cómo estilla. Y la estilla o la astilla, como lo pronuncian algunos, es un pequeño fragmento del gran tronco. O sea que tú te enfocas en aquel pequeñito detalle que tiene la otra persona
Que por cierto, es siempre más fácil ver ese detallito de los demás que el nuestro, ¿verdad? Pero el problema que nosotros tenemos es la gran tabla y aquella estillita que se le quitó, se le cayó y le cayó al ojo al compañero, al hermano, a la hermana. Y tú tienes el gran tronco ahí en el ojo. Ven para acá para ayudarte. Te lo voy a sacar. Pero no lo hacemos de esta manera realmente. Hay una señora, no me acuerdo de qué país, pero como de Inglaterra, la miré un tiempo en la noticia y creo que yo no me atrevería a esto, ¿verdad? Pero que cuando alguien, hoy usted encuentra gotitas ahí para los ojos, diferentes cosas, pero ella lo que hacía, que los pacientes, no era doctora, pero que era buena para esto, que cuando tenías algo en el ojo que no lo podías sacar, te lo abría y con la lengua de ella ahí lo sacaba. Y yo digo, ay, yo creo que, yo no, gracias, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo lo hacemos nosotros? Vemos la basurita, ven para acá para sacártelo, pero lo agarramos a golpes y los matamos, los pisoteamos, los maltratamos, según para ayudarles. Sí, los criticamos para destruirlos. Y sabía que hay crítica destructiva y hay crítica constructiva. O sea que se vale hacer crítica constructiva cuando realmente nos interesa que la persona lo haga mejor o lo haga bien. Pero hay que asegurarnos que nosotros también lo estamos haciendo bien. Yo no les puedo decir desde aquí del púlpito, hermanos, por favor, escudriñen las escrituras, léanlas, estudienlas. Y yo ni vistazo le paso entre semana. Porque ¿qué les estoy queriendo sacar la basurita a ustedes? ¿Y qué tengo yo? ¿El mismo problema o peor? Porque yo les estoy diciendo, hermanos, o no les puedo decir, no hagan esto cuando yo lo estoy haciendo. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús? Hagan todo lo que los religiosos les dicen que hagan, porque proviene de la Biblia, pero no hagan como ellos, porque son hipócritas. Dicen, hagan esto, pero ellos ni con un dedito ahí levantan esto, imponen cargas y... Pero bueno, si usted y yo vamos a practicar la crítica o el juicio, hagámoslo constructivamente, pero primero analicémonos nosotros que estamos haciendo lo correcto y que nos hemos sacado aquella viga, aquel palo, aquel tronco por medio de la palabra del Señor. También nos dice que la Biblia es como un espejo, ¿verdad? Que nos ayuda a ver nuestros errores y horrores. Pero aquí prácticamente vemos el colmo de la hipocresía, porque pretendes ayudar al que tiene aquella basurita, pero ¿cuál es tu problema? Peor que al que quieres ayudar, ¿verdad? Así que, ¿dónde nos quedamos? ¿En el 3? Entonces, primero hay que sacar lo propio, ¿verdad? A base a la luz de la Escritura. Verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? En el capítulo de Lucas, capítulo 6, verso 42, el paralelo de esto, prácticamente tú le estás diciendo a tu vecino, a tu hermano, a tu amigo, permíteme ver tu basura de más cerca para sacártela, pero lo que no te dejes es aquel gran tronco que está entre tú y él, ¿verdad? Que tienes en tu ojo. Entonces, sácatelo primero. Pero nuevamente es un ejemplo drástico. Pero siempre es más fácil ver los errores de los demás y los horrores también. Pero los nuestros no los vemos, no los notamos, nuestras propias debilidades. Y los demás, por muy pequeño que sea, los vemos gigantescos. Eso no lo puedo perdonar, jamás. Y cuando nos toca a nosotros, perdóname, fue cualquier cosita insignificante, no era ni para que te enojaras. Pero cuando lo hace la otra persona, hasta que queremos matarlos. ¿Se acuerdan de los 2 deudores también? Perdóname, por favor, no puedo pagarte. ¿Cuánto debía? Y luego encontró a aquel que le debía centavitos comparado a lo que... Y casi lo mata al pobre. Y también le rogó de la misma manera, pero no le... Mírate primero a ti, Jesús está diciendo. Corrige a la luz de la Escritura. Permite que la Escritura te corrija a ti, que te cambie, que te transforme. Y ya cuando lo hayas hecho en aquella área, estás autorizado para ayudar a la persona, a juzgarlos también, porque tú estás viviendo en acorde a la palabra del Señor.
pero no continúen haciéndolo de esta manera malévola para maltratarlos. Es más, cuando la Biblia nos invita a reprender y a exhortar a los demás. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Como mejor y superior a ellos? No. Sí, hay que hacerlo con amor, con cariño, ¿verdad? En este aspecto. Muy bien. Entonces, porque si lo hacemos de otra manera, somos hipócritas. Porque aparentamos ser mejor cuando no lo somos. Estamos en peor condición. Cúrate, ve al médico tú primero, ¿verdad? Y aquí Jesús está usando una figura hiperbólica, prácticamente. No era desconocida para ellos, pero les está mostrando algo absurdo que realmente nadie camina con un palo en el ojo. Sino que otra vez, para que vean lo absurdo que es decir, tú no mereces la gracia, ni el perdón, ni la misericordia mía, mucho menos la de Dios. Yo sí la merecía, porque yo soy bueno, yo soy santo, yo me porto bien, yo ayudo. ¿Sí notan la diferencia? Muy bien, y más al rato nos lo va a aclarar un poquito más. Entonces, ¿tenemos derecho a juzgar? Sí. ¿Cuándo? Cuando hemos permitido que la palabra del Señor esté transformándonos y ya hemos autoanalizado, nos hemos autojuzgado nosotros. Muy bien, continuamos, hermanos. El verso 6. Aquí, ¿qué dice? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces Jesús aquí está juzgando, ¿verdad? Otra vez, de ninguna manera continúen haciendo lo que han estado haciendo, criticando, maldiciendo, condenando de la manera que lo han estado haciendo, pero tampoco continúen dando a los perros. ¿Y a quién se le llamaba perros en estos tiempos? A los hombres gentiles, los hombres profanos. ¿A qué raza también se le nombraba de esta manera antes? A los samaritanos. Entramos en un problema, hermanos. Jesús está usando la palabra perro y le está llamando a la gente perro. Bueno, hablemos de los perros y de los cerdos. ¿Cómo los consideraban los judíos? Impuros, inmundos, despreciables. Llamaban perros a los gentiles y a los samaritanos específicamente por sus mezclas. Y aquí a lo santo, ¿a qué equivale? Algunos lo interpretan que es o que son las verdades bíblicas, el evangelio, lo que está proclamando Jesús. Pero sabía que aquí en mismo Mateo Jesús, bueno, sáltese ahí el capítulo 15, verso 26 de Mateo. Jesús mismo usa la palabra perrillos. 15, 26 creo. ¿Sí es? Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, refiriéndose a los judíos, a los israelitas, y echarlo a los perrillos. ¿Quién había venido a Jesús aquí en esta historia? Una mujer de Tiro y de Sidón, que era ¿qué cosa? Gentil, no era de Israel. Pero regrese ahí a Mateo 10:5 también, que Jesús mismo da estas instrucciones, y aquí uno puede decir, bueno, me rasco la cabeza. Aquí Jesús está enviando a sus 12 discípulos y les ha dado autoridad sobre espíritus inmundos, que echaran fuera demonios, que sanaran, que predicaran, etc. ¿Y qué sucede en el 10:5? ¿Qué instrucciones le da? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y que ahí continúa. Entonces está diciendo Jesús que a las personas que no son judías hay que tratarlas como perros o como... No. Y Jesús lo usó es más en el diminutivo. Perrillos, no dijo perros asquerosos en ese sentido. Es más, ¿se acuerdan qué sucedió también? Y no lo vamos a ir a leer. Los evangelios, Juan creo que es el que nos lo cuenta. La mujer, ¿de dónde era ella? La que está en el pozo. Samaritana. Los discípulos fueron a buscar comida. Pero él a propósito, ¿qué hizo?
Fue por Samaria, a una mujer despreciada, maltratada, no querida. Él le fue a compartir el evangelio. Y es más, fue la primera que le declara algo que no le había declarado a nadie más. Que él era prácticamente el Mesías. Pero entonces está diciendo Jesús, hay que juzgar y decir a los que son de esta raza no, y esto no, no. Y nuevamente regresemos ahí a Mateo 7, donde estamos. Aquí está fuerte, cerdos también, pero ¿a quién se está refiriendo? Aquí perros y cerdos se está refiriendo a aquellas personas de cualquier raza, judíos o griegos o gentiles, lo que sea, que han despreciado la palabra del Señor, el evangelio, que son burlones contra Dios, que se ríen. ¡Ja! Si existiera Dios, no permitiría, no creo en Dios. Y nos maltratan y nos maldicen y son aborrecedores de la verdad, de la justicia, de Jesús mismo, de su evangelio. Entonces son personas que se les ha presentado el evangelio, lo han rechazado, no lo han querido y se burlan y se creen que no necesitan de Dios. ¿Y por qué los compara a puercos y a perros aquí? Porque pues son impuros y vulgares y ellos no van a apreciar las joyas, los tesoros, el evangelio. Es más, tengo muchas citas que pudiera darle, pero ya hemos visto que en quién están escondidos todos los tesoros y quién es el tesoro mismo. Lo han rechazado. Pero ¿se acuerdan? Juan también nos dice esto. ¿Y qué hicieron ellos? Entonces, pero a todos los que sí, les da que potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si tú rechazas a Jesús, puede ser que se te presente el evangelio una y otra vez. Lo que está diciendo, ¿sabes qué? Mejor enfócate en aquellos que sí tienen interés. No es de que te des por vencido de aquellos, pero, y lo vamos a aclarar aquí. ¿Usted y yo debemos mostrar amor y cariño hacia toda persona? Sí. ¿Hablarle a todos del evangelio? Sí. Pero también se requiere de tacto y de diligencia y inteligencia y de hacer juicio. Porque sí debemos evangelizar y discipular y ir ¿a cuántas naciones nos dijo? A todas las naciones. Pero habrán aquellos entre todas las naciones que no van a querer nada con el Señor. Y usted puede gastar el resto de su vida hablándoles. Yo les puedo dar nombres específicos, no lo voy a dar. Pero semana tras semana, el mismo comentario. Maltratando, maldiciendo y llamándoles los nombres. A veces uno toma el tiempo para interactuar con ellos. Pero usted le ha presentado una y otra vez. Y no quieren aceptar. Entonces, pero este pasaje también se mal usaba. Los judíos, nuevamente se creían las mamacitas superiores y creían que los dones, la misericordia de Dios era simplemente para ellos, que eran los electos, los elegidos y los únicos, pero lo usaban para ver a los demás como la chusma y ellos eran los importantes. Pero la gracia y la misericordia, el perdón de Dios otra vez, porque de tal manera, hermanos, ¿verdad? Pero esto es nomás para nosotros, ¿no? Porque ustedes le rechazaron, pues sí, se abrió a los demás, ¿verdad? A los gentiles. ¿Y qué decían ellos? A menos que se circunciden y sean como nosotros, ustedes no van a alcanzar. Y Pablo ya a la iglesia de Colosas, a otros les dijo, mira, a un Abraham se le dio por crédito, por fe, porque creyó, no era por los procesos y los ritos, pero ellos creían de que era por su estatus y de la descendencia que ellos venían. Pero también la iglesia primitiva lo interpretaba este pasaje de diferentes maneras. Quería guardarse de ataques y de impurezas internos y también de lo externo.
Entonces, ¿en qué sucedía? A veces venían ataques, les nombraban nombres, les llamaban que caníbales, ¿qué más les nombraban? ¿Quién se acuerda? Porque caníbales, porque en la cena del Señor, ¿qué hacían? Y también cuando se saludaban, mira, esos están casados los unos con los otros porque se llaman hermanos y esos eran ataques externos, también los maltrataban, así como el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo, ataques externos. Entonces a veces se protegían de esto, pero las herejías, ¿qué sucedían? A veces se daban enseñanzas falsas, no bíblicas, o tenían parte bíblico, pero estaban torcidas ahí, y pues pero ellos lo interpretaban de esta manera: aquí nadie más va a entrar, más que los nuestros. Es más, para la cena del Señor o para la mesa, solamente los elegidos, solamente, y pues es más, la comunión de ellos comenzaba que con las cosas santas son para los santos, decían. Y hasta cierto punto tenían razón, pero ahí eran exclusivos ellos, en lugar de inclusivos, o de incluir a los demás. Pero aquí pareciera ser que este pasaje también está excluyendo a los demás. Pero lo que está diciendo: no demos lo santo a los impuros o impíos, los que se burlan y no quieren recibir esto. Usted se los ha ofrecido, usted les ha ofrecido el Evangelio, a Cristo, y una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. No está diciendo simplemente aquellos que están indecisos y que no han tomado una decisión. También al apóstol Pablo, un líder le dijo: ¿por poco? ¿O fue a Jesús? ¿Fue a Pablo? ¿Cómo se llamaba él? ¿Fue el rey Agripa? Por poco me convences, ¿verdad? Y no quisiera por poco, sino que por mucho, y que realmente creyeras y fueras un discípulo también. Pero no debemos dejar de predicar la palabra de Dios a todos aquellos que no creen, pero sí debemos ser sabios. No gastemos todo nuestro tiempo en aquellos que solamente les gusta contradecir y maltratar y maldecir y decir: ¿sabes qué? No quiero nada con esto. Entonces, solamente déjenlo en las manos del Señor, pero continúe orando por ellos, pero no invierta toda su vida en ese aspecto, porque la va a desperdiciar, porque ya han tomado la decisión de rechazar a Jesús. Entonces, aquí pareciera que hay una dicotomía falsa, ¿verdad? Hay que juzgar a las personas. Sí, hay aquellas que de hecho no quieren nada con el Señor, lo maldicen a usted, maldicen a Dios, maldicen la Biblia, maldicen a... Entonces, pero también aquellos que le traen otro evangelio. Usted se puede poner al tú por tú con otro grupo que van tocando ahí a su puerta, y usted les puede abrir y usted les puede presentar el evangelio, pero lo más probable es que usted no lo convenza, y a ellos a usted tampoco. ¿Qué hicieron? Simplemente desperdiciar su tiempo. Ok, entonces hay que discernir si entre comillas son cerdos y perros, o si realmente tienen interés de conocer de la palabra del Señor. Entonces, pero alguien dijo que a veces se requiere como 12 toques para que el evangelio, un evangelista se llamaba Billy Graham, ¿han escuchado de él? Que alguien sembró, alguien abonó, alguien regó. Por ahí hay algo bíblico. ¿Qué dice, verdad? Apolos, o ¿cómo dice? ¿Pero quién da el crecimiento? El Señor, ¿verdad? Verso 7, vamos más rápido aquí de nuestros pasajes. 7:7 estamos, ¿verdad? Aquí cambia o continúa el mensaje a la oración y la regla de oro, ¿verdad? ¿Ya Jesús ha hablado de la oración, hermanos? Ya por lo menos 2 veces en este mismo sermón. Esta es la 3ª vez. ¿Y qué dice aquí? En imperativos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ok, ¿es garantía, hermanos? Aquí está, pero la malinterpretamos y la malentendemos muchas veces. ¿Quién es el dador aquí? Es Dios. Pidan y se les va a dar. ¿Por quién? Por Dios. ¿A quién se le está pidiendo? Es a Dios. Busquen y van a hallar. ¿Pero qué están buscando? Busquemos el rostro de Dios, su justicia, su palabra. ¿Llamen? ¿A quién? Sí, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Sí, lo demás será añadido. Entonces, ¿quién es el dador de toda buena dádiva?
Es Dios, ¿verdad? Él es el que va a dar. Y otra vez aquí este verbo está en el pasivo. ¿Quién es el que está actuando? El sujeto activo es Dios. Y usted es el recipiente de esto. Pero el verso 11 nos va a aclarar esto porque lo pone a él como el Padre. Y aquí le pudiera dar docenas de citas. Deuteronomio 4:29, Segunda de Crónicas 15 del 1 al 15, Jeremías 29:13, Juan 14 del 13 al 14, muchos Juanes, Primera de Juan 3:21 también. Pero todos esos versos que le acabo de mencionar hablan de pedir, de buscar y de llamar. ¿Pero cómo? Con todas tus fuerzas buscar el rostro del Señor, buscar su voluntad, buscar conocer su palabra. Buscar conocer su voluntad y hacerla. Buscadme de todo corazón, dice. Entonces aquí terminan con D. El hermano Sergio nos ha enseñado de esto. Toda palabra que termine en D, en nuestro idioma, en español, ¿qué es? Un imperativo, un mandato. Llamen, piden, busquen. Entonces pedid, buscad, llamad. Y están en el tiempo presente, activo. Entonces, ¿qué significa esto? Continúen pidiendo continuamente, sigan continuamente buscando, sigan continuamente llamando. Pero hermanos, ya caímos en un problema. Se contradice porque ya en la oración anterior nos dijo que Jesús ya sabe, que Dios ya sabe lo que nosotros pedimos antes que lo pidamos. Entonces no tenemos necesidad de estar repite la misma cosa. Pero vamos a aclarar esto. ¿Jesús enseñó la persistencia, sí o no? ¿Sí? Y Pablo también, orad sin cesar. Continuamente. Pero eso significa de que si estamos ahí, dale, que Dios nos va a conceder todos nuestros berrinches y todas nuestras peticiones. Pero hermanos, ahí dice, pidan y se les va a dar, busquen y van a hallar, llamen y se les... ¿Ok? Entonces tiene que ser en acorde a su voluntad. Pero nuevamente, ¿cuál es su voluntad? Buscar su rostro, buscar su santidad, buscar su presencia, buscar estar conectados a Él. Y nos lo va a aclarar ahí más tarde en el verso 8. Entonces, por tercera vez en el mismo sermón, Jesús regresa al tema de la oración. En el mismo sermón, triple. Y aquí dice triplemente, ¿qué cosa? Pidan, busquen y llamen, ¿verdad? Pero también se puede interpretar que es una progresión de intensidad, de importancia de esta práctica también. Continúen haciéndolo, buscando el rostro del Señor, buscando estar conectados a Él en su presencia. Porque dice el verso 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero hermanos, no es una receta de un cheque en blanco o una carta de lo que tú quieras. Porque eso es lo que pareciera indicar, que todo lo que tú quieras. Bueno, Señor, pues dame $1 millón. Nomás eso un poquito quieres, ¿no? Pues entonces dame 10 millones, y también dame esto y dame esto. Bueno, sí hay una garantía aquí, pero la garantía no es para darte todos tus berrinches y todo lo que te dé tu regalada gana, y aún lo que tú creas que es bueno. Y lo va a aclarar aquí. Sí hay una garantía aquí. Y la garantía es para toda persona que es fiel y persistente en que permanece permanentemente conectado a Él, va a recibir respuesta en acorde a la voluntad de Dios. Es más, si fuéramos a Juan 14, que fue una de las citas que le di del 13 al 14 y el 15 al 16, nos habla de permanecer conectados a Él, buscando estar conectados a Él para llevar fruto. Pero no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero aquí se trata de pedir correctamente, con fe, pero con el propósito correcto, sincero de buscar hacer la voluntad de Dios. Es más, Santiago nos lo aclara también en Santiago 1 del 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta, le hace falta algo, ¿qué cosa? Sabiduría. Pídala a Dios, el cual da ¿cómo? Abundantemente a todos sin reproche, y le será dada. Pero el que lo pide dudando ahí es semejante a qué cosa, lo compara a una onda del mar que es arrastrada para allá y para acá.
Entonces no piense que va a recibir lo que le hace falta. Pero ¿qué es lo que está pidiendo aquí? Sabiduría. No vas a recibir cosa alguna del Señor, dice. Pero ¿con qué viene la sabiduría, hermanos? El hombre más sabio, ¿qué pidió? ¿Riquezas? ¿Necesidades básicas? ¿Lo material? Pidió sabiduría. ¿Y con esto qué vino? Y ahí está lo que citó hermano Carlos, Mateo 6:33. Busca sabiamente primero lo del Señor y lo demás se te va a añadir. Diga, hermano. Ay, perdón, Ajá. algo que ahorita pensé, ya ve que Salomón pidió sabiduría. Y Dios dice que sabe cuando nosotros, como dice, hay personas, ¿verdad?, que no tienen, no porque si no sabe el Señor, si lo van a ser buenos administradores. Sí. Entonces, Él pidió sabiduría. Sí. Y con eso vinieron riquezas. Ahí está. Pero como el Señor se las dio aún sabiendo que como yo tenía. Sí, también. Y a nosotros nos da muchas dádivas también. ¿Y qué hacemos con ellas? Pero ¿qué también dice Santiago 4:3? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué estás pidiendo tú? Dice Santiago. Para gastar en vuestros deleites. Ya le pedí al Señor una y otra vez y no me ha dado. ¿Le pediste para poder ser de bendición a alguien más o para hacer su voluntad o llevar mucho fruto o para que avance el reino de Dios? Ay, Señor, regálame una troquita para que el vecino vea que yo también puedo y que tú bendices a tus hijos. ¿Ese es tu motivo realmente? O la pides el carrito con excusa que lo voy a usar para el ministerio y para, Señor, te lo voy a entregar a ti y que sea tuyo. Pero luego no quiere que nadie se le suba porque se lo va a ensuciar o se lo va a dañar o le cerró la puerta recio, fuerte. ¿Esa era su sinceridad de pedirle al Señor realmente? Mire, continuamos en el verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O sea que si el niño le hubiera pedido una piedra, ¿usted le va a dar algo que no es? ¿O le pide un pescado, le va a dar una serpiente? O sea que ustedes que son padres malévolos, lo va a explicar, ¿verdad? Saben hacer cosas buenas. Pero aquí está un detalle. Usted y yo a veces pedimos piedras y lo que el Señor nos da es algo bueno, un pan. Creemos que la piedra es bueno para nosotros. Y a veces según creemos que estamos pidiendo un pescado y lo que estamos pidiendo es una serpiente que nos va a dañar, como nos dijo, ¿verdad? La ruina después de Salomón. No solamente fueron sus riquezas, pero también desobedeció al Señor con las mujeres en este aspecto, ¿verdad? Pero una pregunta aquí. Y realmente estas preguntas son tipo retóricas que ya saben que la respuesta es no. Hoy en día nosotros los mexicanos lo diríamos de esta manera. No le dará una piedra, ¿verdad? No le dará una serpiente, ¿verdad? Que sabemos que la respuesta... Aunque decimos verdad en el positivo, estamos afirmando que lo negativo es lo correcto, ¿verdad? ¿Notaron que lo acabo de hacer, verdad? Sí. ¿Sí lo notaron, verdad? Amén. Ok. La respuesta es que no, es un enfático no. Pero también es un error concluir que si vamos a estar insistiéndole a Dios en lo que nosotros creemos que es malo o bueno, Dios sabe que esto no te conviene, no te lo voy a dar. Y no lo estás pidiendo para tu bien, digo para el bien del reino, sino lo estás pidiendo para tu propio vientre. Pero ¿se acuerdan que Jesús mismo también en Lucas 18, del 1 al 7, utilizó un ejemplo de la viuda, ¿cómo se le nombraba? Persistente y el juez injusto, ¿verdad? Pero ella recibió ¿qué cosa? Lo que es la justicia que pedía porque estuvo ahí de necia, como decimos hoy en día, ¿verdad? Insistiendo. Pero nosotros como creyentes pensamos que si yo le insisto a Dios de esto y esto y esto, lo voy a recibir y Él me lo va a dar. Bueno, Él sabe todo lo que Él nos va a dar va a ser bueno. Pero a veces pedimos mal, no recibimos porque lo queremos solamente, según nosotros estamos ahí para torcerle el brazo a Dios para que me lo dé. Pero a veces nosotros lo conseguimos a nuestra propia manera, creyendo de que viene de Dios y le llamamos la bendición de Dios y no era así, sino que se lo atribuimos, pero lo queremos para nuestros propios deleites, para exhibirnos, para que nos miren, para que no nos menosprecien, para que nos traten mejor, etcétera, sea cual sea el motivo. Pero bueno, el 10 dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y Mateo aquí registra el sermón de Jesús y nos da dos ejemplos, la piedra
y el pan y el pescado y la serpiente. Pero Lucas, en el sermón que registra Lucas, nos da un tercer ejemplo. Aquí nos da el panecillo y la piedra, y Lucas lo menciona como panecillo, y pescado y serpiente. Y que la palabra serpiente se puede traducir anguila, o en inglés es el eel. Y un huevo y un alacrán, menciona Lucas, es el tercer ejemplo que nos da. Pero hay algo importante de estas tres cosas mencionadas por Lucas, 2 por Mateo, que tienen una similitud. Un pan se podía parecer a una piedra o viceversa. ¿Se acuerdan a Jesús cuando fue tentado? Lucas nos lo menciona. Tenía hambre. ¿Y cuál fue la invitación de Satanás? Que convirtiera estas piedras que se parecían pan a pan, ¿verdad? Y el pescado tiene aletas, cola, pero la serpiente se parece mucho, y es de mar, aquí hablando, no una serpiente de tierra, pero es más, Lucas 11:12 menciona este ejemplo del huevo enroscado, del huevo y del alacrán, y también la serpiente y el águila o el anguila, como lo quiera pronunciar usted, pero es un pescado sin escama. Y Levítico 11:12, que también está en Lucas 11:12, Levítico menciona que todo este tipo de pescado sin escamas, sin aletas, ¿cómo debería ser considerado? Inmundo, impuro. Entonces, si no tenía escamas y aletas, que parece otra vez una serpiente, y se traduce igual serpiente o sí, anguila. Entonces, ustedes siendo padres malévolos, hacen cosas buenas, les va a explicar, ¿verdad? Y el alacrán, un alacrán blanco, cuando está descansando, tiene sus pinzas y su cola enroscada, y sus criaturas están arriba, parece un huevo. Ahí usted puede buscar fotos de esto y la encuentra. Pero ustedes no le van a hacer un truco malévolo ahí a sus hijos, darle una piedra por un pan, o un alacrán por un huevo, o un pescado de estos inmundos que parece serpiente, pero parece pescado también, que hacerle esa trampa. Pero la palabra pedida aquí es en el griego es aiteo, y es un ruego, es una petición, pero no pierda esto que es importante. Es siempre de alguien que lo está pidiendo, de alguien que está en autoridad. Entonces el ejemplo que dio Mateo, ¿quién está pidiéndole a quién? ¿El hijo? A los padres. Entonces le está rogando, le está pidiendo. Pero nosotros, ¿a quién le pedimos? ¿Alguien superior a nosotros, verdad? Es más, si buscáramos en otras citas también, al que se le pide ocupa una posición más alta. Entonces, un súbdito de un rey también, un niño de sus padres, o un pordiosero, una persona que no puede ayudarse, alguien necesitado, a alguien que tiene la capacidad de ayudarle. Entonces, y tiene los medios médicos, los medios económicos, no médicos. Pero usted y yo, hermanos, hemos sido bendecidos de muchas maneras. Pero hemos sido bendecidos ¿para qué cosa? ¿Para nomás vernos bonitos? No, Para ser de bendición. Y no solamente materialmente, sino que espiritualmente. Así que el Señor nos ha puesto en esa posición, no para considerarnos superiores, sino para servir a los demás. Verso 11, nos falta el 11 y el 12 y terminamos. Pues si vosotros, siendo buenos, así dice, no. 7:11, ¿qué dice? Si ustedes siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, buenos tesoros, buenas riquezas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, buenos tesoros, lo bueno a los que lo piden? Así que aquí ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, no dañinas, porque lo dañino, el alacrán te va a hacer daño. Te tragas una piedra, pues a lo mejor la pasas y no la puedes digerir y te hace daño y te mueres. Y el pescado, pues la serpiente está, hoy también a veces algunos hacen división de la anguila y está uno que es eléctrico.
Imagínate comerte uno de esos, pues ¿qué te va? No te va. En inglés lo nombran electric eel. Pero es del agua. Entonces, tú te la puedes servir a tu hijo y pues le va a hacer daño. Ustedes no hacen eso. Pero ustedes están en este nivel de gente mala, pero saben hacer cosas buenas. Su Padre, a quien ustedes les están pidiendo, está en otro nivel, en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santo, santificado sea tu nombre. No hay comparación, hermanos, de lo bueno que Él va a hacer por ustedes. Cuanto más vuestro Padre les dará cosas buenas. Lo traduce Mateo, pero Lucas lo aclara de otra manera. Y me gustaría que lo veamos ahí porque no es de que esté mal traducido en Mateo, pero Mateo, ¿cómo lo dice? Buenas dádivas. Y luego lo dice, ¿cómo? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pero buenas cosas y buenas dádivas vienen en paquete. Porque ya hablamos que nuestro tesoro, de donde provienen todos los tesoros, es Cristo, ¿verdad? Y hay muchas premisas aquí mayores y explícitas e implícitas y no tenemos el tiempo para verlas. Pero Mateo no nos dice cuáles son las buenas cosas o lo bueno. Pero Lucas sí nos lo aclara. Vaya a Lucas 11:13 y vamos a estar terminando ahí pronto. Lucas 11:13. ¿Cómo dice, hermano Carlos? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ya notó entonces de qué se habla, de qué tesoros, de qué riquezas, de qué buenas cosas. Y otra vez lo traduce cosas y el Espíritu Santo no es una cosa, pero cuando lo tenemos a Él, ¿qué podemos tener necesidad, hermanos? Cuando estemos en el cielo con Él, ¿qué vamos a tener necesidad de qué cosas? De nada. Entonces, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Si usted no lo ha recibido, pídalo, pídalo. Porque el Espíritu no solamente, ¿qué hace? Al mundo, ¿de qué lo convence? De pecado. Ya al Hijo de Dios, ¿a dónde lo guía? A toda la verdad. ¿Y quién es verdad? Dios mismo, Jesús, ¿verdad? Pídalo. El camino de la verdad y la vida. ¿Quiere sabiduría? Busque con toda su pasión, con todo su corazón. Es más, ¿cómo se reduce todo? Los 10 mandamientos a 2. Amar a Dios con todo lo que eres, tu mente, tus fuerzas, tu corazón, tus entrañas, tu ser, ¿verdad? Con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Hermanos, ¿habrá un regalo más precioso que recibir la plenitud del Espíritu Santo? No lo hay. No lo hay. Pues ustedes, que siendo humanos, malos, no tratan a sus hijos inhumanamente. Imagínense ahora nuestro Padre Celestial, que si usted con todas las ganas busca su rostro, busca su presencia, busca su Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, Él se los va a dar. Él no se los va a negar. Y ustedes, siendo malos, conocen sus buenas obligaciones para con sus hijos. Imagínense nuestro buen Padre Celestial, que está a otro nivel, que sabe lo que necesitamos, sí, pero busquemos aquello, lo primordial. Y Él se va a encargar de las otras necesidades. Pero como cristianos, le damos el enfoque a Dios te quiere bendecir hoy. Y te quiere bendecir así. Pero para que te bendiga. ¿Qué dicen muchos? Tienes que sembrar. Bueno, lo que Lucas y lo que Mateo están diciendo. ¿Quieres los mayores tesoros? Primero, busca. ¿Sabe qué? Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Él es el sustentador de todo. Búscalo a Él y lo vas a tener todo. Porque el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero alguien puede tener todas las riquezas de este mundo, todo lo material, pero se va a morir un día. ¿Y dónde se lo va a llevar? Aquí se va a quedar. Entonces, lo bueno, el Espíritu, y donde procede todo lo bueno, está disponible para todos los que lo piden, en oración. Todo el que lo pide, lo recibe. Sea judío, sea gentil, sea quien sea. Sea joven o rico, pobre, lo que sea. Amo o siervo, docto o indocto. Todos bienvenidos. ¿Sí, hermanos, o no? Amén. Y terminamos con el 12.
Así que todas las cosas que queráis o que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero usted y yo interpretamos mal muchas veces otra vez todas las cosas, las que nosotros deseamos. Creo que era el hermano o es el hermano del hermano Carlos, hermano Manuel, dice, hermano, yo no le pido a Dios que me dé $1,000,000. Ya les ha contado ese chiste, ¿verdad? Sino solamente que me dé 1,000,000 de amigos, que todos me den $1, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿verdad? Pero las cosas que queremos que nos hagan a nosotros. Pero aquí no está diciendo tus berrinches otra vez o pues yo quiero que me den $1,000,000, pues no está diciendo esto. Todas las cosas que ustedes deseen, y aquí el tiempo es presente, y también es interesante porque aquí el verbo principal significa hagan así con ellos, y la cláusula aquí relativa significa esto, lo que ustedes deseen que ellos le hagan a ustedes. O sea, ¿qué es decir esto? En el momento cuando tú estés extendiendo esa misericordia a los demás que no lo merecen, que también tú recibas esta misericordia que no mereces. Pero esta regla se la conoce todo el mundo casi. ¿Cómo se le conoce a esta regla? La regla de oro. Los judíos se la conocían, los romanos se la conocían, los griegos se la conocían, pueblos de antigüedades. Es más, todos la citaban. Eran proverbios también, pero todos la citaban de una manera negativa. No hagas con los otros lo que no quieres que ellos te hagan. Pero Jesús vino a abrogar la ley, hermanos, o a cumplirla. Y no solamente esto, sino vino a darle el verdadero significado de esto y a cumplirlo. Pero hermanos, no es la misma cosa citarla de manera negativa que citarla de manera positiva. ¿Cómo así? Porque él dice, esta es la ley y los profetas. Y está diciendo, aquí se concentran todas las escrituras. O sea que aquí se resume todo. Amar a Dios otra vez con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Santiago le llama la ley real. En Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero Romanos 13:9 nos dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, etcétera, etcétera. O cualquier otro mandamiento ahí. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Está el no hacer el mal a los demás. Pero esa no es la ley del Señor, lo que Él está diciendo. Entonces, negativamente, no hagas daño para que no te hagan daño. Pero cae corto a la positiva. Haz el bien que quieres recibir del Señor, que no mereces, porque no estoy haciendo, entre comillas, nada malo si no le hago daño a nadie, pero estoy haciendo el bien, me falta hacer el bien. Entonces, ¿tiene sentido o no? Entonces, si yo puedo, aquí hay muchas leyes. ¿Cuáles son algunas de las leyes aquí en este país, por ejemplo? Hablando de carros, en la autopista, ¿cuál es una ley? La velocidad. Yo puedo vivir todos los días de mi vida siguiendo al pie de la letra la ley de este país. ¿Pero eso me hace bueno? No le he hecho ni un mal a nadie, digo. Me justifico. ¿Pero he hecho el bien? Entonces ya hemos hablado del pecado de comisión y el pecado de omisión. Usted está pecando cuando no hace el bien. No está pecando porque no hace el mal, pero está pecando porque no hace el bien. Entonces todo el mundo se conocía la ley, la regla de oro de la manera negativa. No le hagas daño a nadie para que no te hagan daño. Pero Jesús está diciendo, tú hazle bien
a todos, aunque no se lo merezcan, porque tú no te lo merecías. Y tú lo has recibido de Dios, por lo consiguiente, hazle bien a los demás. La regla de oro es de esta manera. Las cosas que tú quieres recibir del Señor, la misericordia, el perdón, etcétera, tú extiéndelo a los demás. Y pudiera hablarle de cómo lo interpretaban los paganos, los diferentes grupos religiosos, pero creo que ya quedó claro como el lodo, ¿sí o no? Ok. Entonces no nos salimos decir, ya no hice mal, soy una buena persona por no hacerle daño a nadie. Bueno, usted no está cumpliendo la palabra del Señor al no hacer lo bueno, extendiéndole aquello que no merece la persona porque usted no lo merecía tampoco. Padre, gracias por su palabra. Ayúdenos a entenderla, a aplicarla, a vivirla para poder ayudar a otros. Señor, perdónenos cuántas veces fallamos, cuántas veces criticamos o condenamos a otros y nos exaltamos nosotros, Señor. Ayúdenos a hacer los cambios necesarios. Pero gracias, Señor, porque usted nos ha dado el mayor tesoro. Nos ha dado el reino de los cielos, nos ha dado la gloria, nos ha dado la salvación, la vida eterna, estar con usted en su presencia por el resto de nuestra vida, no solamente aquí en la tierra, Señor, sino por el resto de nuestra existencia, en el cuerpo nuevo que nos dará, Señor. Y gracias por ese gran tesoro que es Jesucristo mismo, Señor. Ayúdenos a buscar primeramente su reino y usted se va a encargar de las necesidades básicas, Señor. No al revés, como muchas veces solemos hacer, buscar todo lo necesario de esta vida y dejamos por último a su reino, su justicia, su rostro, su voluntad. Vaya con nosotros esta semana y úsenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.